el 3. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes. ¿A dónde? A través del podcast La Minuta. Temazo el de hoy, Handres. Saludito allá hasta Italia. También tenemos un amigo invitado también especial, Rudy Joya desde Madrid. Handres, ¿qué tal por allá en Italia? Hola chicos, un saludo fuerte desde la Lombardía hasta ustedes allá en España, uno en Zaragoza y otro en Madrid. Dos temazos, la verdad. Ahora mismo están hablando en el Deutsche Welle, en Alemania, el tema de este escudo de las Américas. Así es que es un tema caliente de geopolítica y tenemos aquí a Rudy Joya, un abogado que tiene asilo político en España. Ya lo hemos entrevistado en otra ocasión aquí en el podcast, pero nos va a ayudar a entender cómo está este desorden en el mundo, en este caso en América Latina. Son dos temas puntuales, chicos, que tenemos ahora. El escudo de las Américas, que se firmó este documento el 7 de marzo, y también acerca de, en sus siglas en inglés, SMR. Son los módulos, los reactores modulares pequeños de energía atómica, que El Salvador también ha firmado un memorándum de cooperación con Estados Unidos para poder desarrollarlo en El Salvador. Hay bastante carne sobre el asador. Seguramente no vamos a tocarlo en profundidad, pero sí vamos a dejarle la provocación y los datos necesarios para que ustedes puedan darle seguimiento. Rudy, bienvenido de nuevo a La Minuta. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación, siempre aquí a la orden para hablar definitivamente de estos temas que pues no solo afectan, ¿no?, a nuestro querido país El Salvador, sino que, como bien decían ustedes, esto es geopolítica, ¿no? Y afecta a todo un continente y obviamente es un tema, ¿no? Un sistema político que se viene repitiendo en muchos países, y lo más lamentable es que en nada afecta, ¿no?, a la población en general, ¿no?, sino solo a los intereses de grandes poderes empresariales o políticos, ¿verdad? Así que aquí estamos, a la orden, para iniciar con ese debate. Y vamos a aprovechar todos sus conocimientos que tiene acerca de derecho internacional también, porque esto se va a poner caliente. Eso, muy bien. El escudo de las Américas, en inglés, Shield of the Americas. O sea, pregunto, ya para comenzar, Dale. Américas. Pero el patio trasero de Estados Unidos, ¿o cómo es la cosa? O sea, ahora somos Américas, desde el norte hasta el sur. Pregunta tonta, diría yo. ¿Qué es lo que pasa? Es una iniciativa multinacional, obviamente en cooperación militar y también de seguridad anunciada a través de Trump, ¿no? Y la invitación de como aproximadamente 17 países, todos generalmente gobiernos de derecha o de extrema derecha. Hay que aclararlo, ¿no? Hay que decirlo. Casualmente. No sé por qué, casualmente está Milei, está Nayib Bukele, está el nuevo Noboa. presidente Noboa, de Ecuador. ¿Quién más? El de Paraguay, Santiago Peña, el de Chile, Paraguay, el nuevo de Chile. presidente. ¿Cómo se llama? José Antonio Cast. Sí. Bueno, y ya sabemos qué dicen estos presidentes. ¿Quiénes faltaron? Países enormes, grandes. Los grandes ausentes. México. Comenzamos desde el norte: Canadá, México, Brasil, Colombia. ¿Venezuela está? No. Obviamente. Maduro sí está en Estados Unidos, pero no es que es representando, ¿no? Quizás. Bueno, lo dejo yo ahí porque, okay. Claro, si bien es cierto, es interesante sobre qué se va a llevar, qué es esta situación, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? Voy a leer un poco sobre lo que trata la conciliación contra los carteles, ¿no? Ese es en principio lo que es
todo este asunto del Child of the America. Dice que busca coordinar esfuerzos militares, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas entre países del hemisferio occidental para combatir organizaciones criminales transnacionales, especialmente los carteles de la droga. Bueno, hace poco hemos visto caer en México a uno, ¿no? El Mencho. Trump la describió como un escudo para proteger el continente y erradicar estas redes, con énfasis en desmantelar sus infraestructuras y rutas de tráfico. Incluyen también temas como migración ilegal. Sí, bravo, son 3 temas. Uy, eso es fuerte. Claro, y el fortalecimiento del orden público. Uy, 3 temas para la sociedad de Latinoamérica muy sensibles, Trastocando leyes nacionales. Imagínate, sí, inmigración ilegal. ¿De qué país de Latinoamérica no salen por sus gobiernos corruptos, por sus gobiernos represivos? ¿Por qué no salen? O sea, bueno. Y el fortalecimiento del orden público. ¿Qué significa eso? Más represión, ¿no? Más y fortalecimiento del orden público de que cuando los gobiernos de Estados Unidos consideren de que no hay una estabilidad, ellos van a ir a poner orden. Claro, y con además, este tratado, pues... Donald Trump quería de que quedara específico en este acuerdo que los drones, por ejemplo, que van a usar, no tienen que reconocer fronteras. Al mismo tiempo, está en este tratado, tengo entendido de que incluso si un gobierno no quiere combatir estos grupos, pues por iniciativa de los otros 12, sí lo pueden hacer. Aquí, gente, hay mucha tela que cortar y, bueno, seguramente no nos va a alcanzar este podcast, pero un avanzamiento lo vamos a tener. Claro. Sí, bueno, los sueños húmedos de los republicanos en Estados Unidos es eso. Y se está llevando a cabo con esta situación de la reunión. Mame, Rudy, coméntanos tú qué piensas. Ya, ahora todo este ya te dejamos la papa caliente. Ya nosotros hicimos nuestro trabajo y ahora... Hemos calentado, tú ven, mete la carne ya. Bueno, miren, fíjense que obviamente hay que analizar un aspecto, ¿no? Que desde esta llegada en su segundo mandato de Donald Trump, hemos visto una, digamos, repetición, y quizás ni me atrevo a decirle repetición, sino al final demostrar lo que él ya ha venido probando en muchos países. Este tema de que El Salvador comenzara con estos aspectos, ¿no? De aplicar un régimen de excepción, de estar capturando personas de manera al azar y de manera arbitraria, vulnerar derechos humanos, tratar a las personas, ¿no? que están capturando como criminales, todas y todos, sin un debido proceso, sin investigarlos. ¿Y qué pasó con Estados Unidos? Eso obviamente, con apoyo y financiamiento de Estados Unidos, obviamente Bukele en El Salvador lo implementó, ¿no? Y muchos países de derecha, ¿no? Si lo queremos ver así, en América Latina, también lo estaban implementando poco a poco, ¿no? Ahora, fíjense, analicen. Llega Donald Trump, gana este segundo periodo presidencial para él, y llega con una política agresiva de inmigración, empieza a tratar a todos los inmigrantes como ilegales, como delincuentes, incluso el trato, ¿no? que empezó a hacer con Bukele para el CECOT, para mandar a los venezolanos y de otras nacionalidades allá a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, y comienza, ¿no? Ese era un tema que al final tenía que despertar alertas a la comunidad internacional, porque ya desde ahí él estaba empezando a vulnerar el tema de tratados y de leyes de derecho internacional, que todos los países cuando se reúnen en la ONU empiezan a hablar y a hacer foros y dar discursos y firmar acuerdos y pronunciamientos y tratados, pero que al final pues como que no sirve mucho de nada, porque cuando Estados Unidos tiene un tema económico, empresarial o de sus intereses imperialistas, se le olvida todo esto que diplomáticamente firma con otros países. Y como ustedes muy bien ya dijeron, prácticamente América Latina para Estados Unidos es su gran patio trasero, ¿no? Amplio, ¿no? Donde él piensa que puede decidir sobre cualquier país
soberano, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Ni siquiera en algunas ocasiones tienen ni el más mínimo acuerdo bilateral de nada, ¿verdad? Y los considera enemigos, ¿verdad? Como Colombia, como Venezuela, como Cuba, que abiertamente él lo ha dicho, ¿no? Que son casi que enemigos porque no se ajustan a los intereses del imperio estadounidense, ¿no? Diferente a estos países que hemos visto que han salido junto con él, que a pesar de que les han insultado, porque para mí sería un insulto que dijera lo que salió en redes sociales y en los medios de comunicación, de que prácticamente de manera despectiva decir de que él no aprendería nuestro maldito idioma, dijo, ¿no? Que en este caso es el español. Entonces, y que a pesar de eso, los presidentes representando a los diferentes países que le están apoyando en ese escudo de las Américas, en vez de haber un reproche, se pusieran a reír. O sea, ahí es donde tú observabas que al final no es un tema de un proyecto de integración que va a servir para todos los países que se han unido en ese escudo de las Américas, sino más bien parece que son como que fueran títeres, ¿no? Que están haciendo lo que su amo quiere y lo que su amo le gusta más, que es el show, que es conformar este tipo de cosas para seguir demostrando poder, ¿no? A nivel global, a nivel internacional. Miren, yo convoco y estos países se unen a lo que yo digo, ¿verdad? Y más ahorita que está muy fresco el tema de la guerra con este pueblo sirio, ¿no? Y todo este que se está dando en Medio Oriente, ¿no? Este tema de apoyar nuclearmente a Israel y que están atacando a otros países porque son objetivos militares y luego decir, miren, pero aquí también en América Latina tengo todo este respaldo y apoyo, ¿verdad? No estoy solo, ¿verdad? No es que yo vulnere derechos humanos o derechos internacionales porque yo quiera, sino porque también otros países me apoyan, ¿eh? Y aquí está este escudo de las Américas, que el objetivo es trabajar por evitar que se siga propagando el crimen organizado. Pero ustedes muy bien acaban de comentarlo. Si yo quiero atacar el crimen organizado o este tema de narcotráfico, ¿verdad? Con los países que más tuve que haber hecho acuerdos de verdad de fortalecer ese aspecto, si yo estoy preocupado por el tema del narcotráfico, de la inmigración ilegal, del crimen organizado, era con países como México, que yo tengo a la par, que por medio de las fronteras con ellos es que de repente pasan drogas, que pueden pasar bandas criminales, ilícitos o personas indocumentadas que están buscando una mejor condición de vida y que vienen de esos países, que muchos de esos países han firmado ahorita con él, ¿no? Y que no están dando una solución integral a la inmigración, sino que pareciera que ahora todos los que van a ingresar como indocumentados los van a tratar como que si fueran parte del crimen organizado, ¿verdad? O terroristas, ¿no? Con estos acuerdos. Y los países están aceptando que acepten a sus connacionales de esa manera, estos que estuvieron ahí con él firmando este tipo de acuerdos o pactos, ¿no? Ustedes muy bien lo dijeron, no está Venezuela, no está Colombia, o sea, países que ya sabemos que por historia han combatido también estos flagelos de crimen organizado y de narcotráfico, ¿verdad? Ellos lo han hecho desde sus políticas internas, han pedido ayuda a otros países, sí, ¿verdad? Pero ¿qué ha hecho Estados Unidos en vez de apoyar de manera integral si de verdad quieren evitar este tema de la delincuencia? ¿Qué han hecho? Lo que han hecho es ofrecer amenazas a esos países. ¿Cuántas veces desde que este segundo periodo de Trump en la presidencia, cuántas veces no ha amedrentado y ha querido amenazar a la presidenta de México, ¿verdad? Que si no hace algo va a mandar a sus militares a la frontera con México, ¿verdad? Que cuántas veces no se ha puesto a pelear con Petro, por ejemplo, el presidente de Colombia, ¿eh? Y han tenido ahí sus roces en redes sociales o en reuniones diplomáticas. Y lo que hizo en Venezuela, ¿no? De atentar y hasta sustraer, secuestrar a nivel internacional a un presidente vulnerando cualquier tipo de tratado y de soberanía internacional sin importarle nada, y llegar, tirar una bomba, ir por el presidente y llevármelo a Estados Unidos para que sea juzgado. Entonces, cuando se ven todo ese tipo de cosas, ¿eh? Y ahora el nuevo bloqueo que obviamente están implementando con Cuba, luego cuando dijo que quería por allá Groenlandia, o sea,
todo ese tipo de cosas, o sea, ya era una alarma a nivel internacional que Trump no le interesa absolutamente nada, ¿eh? No es un socio empresarial y político tampoco confiable, porque ahora ni siquiera, y eso tiene que ser una lección para todos estos países que están firmando ahí, incluyendo El Salvador, Costa Rica, Honduras, todos los países, Panamá, que aparece, ¿no?, ahí en la fotografía que ustedes están compartiendo. Ningún país está exento que, a pesar de que esté firmando con Trump en este momento este tipo de acuerdos, si él ve que usted no se ajusta a sus políticas empresariales o de intereses del imperialismo estadounidense, y que se está saliendo, ¿no?, como buen vocablo salvadoreño, ¿no? Usted se está saliendo del guacal, ¿verdad? Entonces, a mí ya no me gusta, ¿no? Yo puedo atacarlo, invadirlo, ir a traer a ese presidente y juzgarlo aquí en los tribunales de mi país o en el sistema de justicia estadounidense si yo quiero, ¿verdad? Así que ese documento que ahí están mostrando y que todos están firmando, ya Trump y Estados Unidos ha demostrado que no es un socio confiable, porque él puede vulnerar ese papel y esas firmas cuando él quiera, ¿verdad? Y que únicamente está haciendo este tipo de situaciones o de show más mediático, más a nivel internacional, para seguir vendiéndose como un presidente que ama la paz, que quiere seguridad en el hemisferio, ¿verdad?, que defiende los intereses de los estadounidenses y de la democracia de los países. Porque, ¿por qué ataca a Cuba? ¿Por qué atacó a Venezuela? ¿Por qué está atacando allá a Medio Oriente, a los países como Siria? Los ataca, y ¿qué le dice al pueblo después de atacarlo? Aprovechen, yo lo estoy haciendo ahorita por su democracia, por sus libertades, para acabar con ese régimen que tienen en cada uno de sus países y que ustedes puedan ser libres. Pero ¿hasta qué medida? ¿Verdad? Porque hay algo más. No creo que Trump lo haga solo porque quiero libertad para esos países que tienen unas dictaduras o gobiernos autoritarios. No, ya vimos que en Venezuela era el tema del petróleo, ¿verdad? No te vuelvo a invadir, pero vendeme petróleo y dame todo el petróleo que yo quiera, ¿no? Son pretextos. Son pretextos, claro, porque el interés de Trump no es el tema de la paz, ni de la seguridad, ni de combatir el crimen organizado, sino es más el tema dinero, el tema empresarial, el tema petróleo, el de seguir concentrando riquezas en cualquier país del mundo, en cualquier parte del mundo, ¿verdad?, para seguir diciendo que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, ¿no? Hablando ya de potencias, ¿no? Entonces, ahí... Ya que hablaste ahí de Panamá, Rudy, disculpa que te interrumpa, era un claro mensaje también para China cuando dijo que no quería fuerzas malignas extra continentales, ¿no? Algo así. Antes de pasar a ese espacio, Andrés, sí que me gusta, voy a aprovechar la pausa. Vemos, bueno, nosotros ahora mismo van a tener el vídeo de este podcast en las diferentes plataformas, pero estamos mostrando en pantalla una imagen donde sale Donald Trump en la mesa, él solo sentado con el acuerdo llegado de Child of the Americas y algunos presidentes. Quiero analizar esta foto. O también, si ustedes pueden ver también vídeos cerca cuando se está hablando de esto, Donald Trump, bueno, hay otra cosa, pero esa es deportiva, que también se los voy a agregar. En este caso, si ustedes pudieron ver al menos vídeos o imágenes de esta reunión, le ven es que me quedo impresionado, me quedo impactado sobre una gran alegría de todos los presidentes que llegaron, emocionadísimos. Sí. O sea, era impactante ver la cara de ese. Me han tomado en cuenta, estoy muy orgulloso, me siento muy feliz. Si lo ves, soy importante. Soy muy importante. Son vasallos de Trump, porque no voy a decir de Estados Unidos, son de Trump, ¿vale? Porque ahí hay que aclarar también eso. Pero súper contento, vamos, me parece sí, bien. Felicidad total. Una felicidad total, que es increíble, o sea, decir... Yo pregunto una cosa, chicos, ¿les habrá consultado a ellos, les llamó, ustedes desearían tener una alianza que se llame Scoring America? Me autorrespondo, pienso de que no,
Que no les... llama a estos, que estos me van a apoyar. Que no les consultó, solamente los convocó, que llegaran ahí y que firmaran. Y que aceptaran. Y esto quiero recordar los maltratos o las frases clásicas de Trump para América Latina. Desde que fue en el primer mandato, ¿no? Sobre El Salvador, que fue en el 2018, pero en el 2025, el año pasado, es más, lo sigue manteniendo. Esto hace, ¿qué meses te estoy diciendo? Lo sigue manteniendo. Y lo otro, por ejemplo, cuando habla de México, obviamente México no está ahí, dice México no son nuestros amigos, dice. Te puedes imaginar, o sea, sí, no es nuestro amigo, o sea, no, es muy, muy, muy difícil. Y otra cosa que dijo, nosotros no necesitamos a los latinoamericanos, ellos nos necesitan a nosotros. Y lo de el idioma, lo que dijo. Son frases fuertes estas. Son frases muy duras. No voy a aprender su maldito idioma, no tengo tiempo. Sí. O sea, esa es la importancia que le da. Pero ¿sabes por qué? Porque ahora, el poder del imperio civilizatorio, ¿no? Ustedes son inferiores, nosotros somos superiores. Pero ¿sabes por qué? No dijo el idioma, dijo el idioma en sí, no cuál idioma es. Porque es español y tiene clavo con España, necesariamente. Sí, además de que él está confundido siempre, piensa que España es parte de América Latina. Pero, no sabe dónde está tampoco. Rudy, pero aquí choca también con las leyes nacionales. ¿Qué ondas ahí? Porque, ¿cómo es posible? Hay las legislaturas de cada territorio, cuando llega un ejército y dispara, pues es considerado una... Quitemos esto. Es considerado una... ahí está. ¿Agresión? Gracias, Eric. Una agresión, ¿no? Porque precisamente llega un ejército extranjero y te lanza misiles, pues es una agresión. Entonces aquí hay que reformar las leyes. En base a esta alianza, si Ecuador lanza un misil a El Salvador para atacar un grupo de pandillas, un cartel o lo que sea, pues no tiene que considerarse agresión, ¿no? Hay que avisar, hay un montón de protocolos que tenemos que entender, que no lo sabemos, cómo va a funcionar esto. Si, por ejemplo, Panamá descubre con su inteligencia, porque aquí también tiene que haber un intercambio de inteligencia entre los ejércitos, los servicios secretos, imágenes satelitales. Si Panamá descubre, tiene que avisar, mire, atacaré este campamento de narcotráfico en Ecuador. Y tac, lanza un misil. Y Noboa dice, muchas gracias porque tiró misiles. Aquí tenemos que entender cómo funcionan también las leyes en cada territorio. Hay que reformarlas, hay que adecuarlas. O sea, aquí nos han agarrado pues con las manos arriba. Yo le voy a poner un ejemplo. Fíjense que obviamente sabemos que cada país tiene su constitución, tiene su legislación, sus propias leyes, pero la mayoría de constituciones de América Latina, y claro, yo pongo de principal ejemplo el de El Salvador, porque obviamente es la constitución que yo conozco, ¿no? Por haber sido abogado allá tantos años en El Salvador, pero, sí. Por ejemplo, en la nuestra, que no es diferente al de otros países de América Latina o de Centroamérica que han firmado con Trump este tema de este acuerdo, en la Constitución de El Salvador dice que cualquier tratado, acuerdo o legislación internacional en el cual El Salvador la firme también y la suscriba, va a convertirse en ley de la República. Es decir, okay. si usted, presidente... Va sobre la Constitución Nacional. Sí, si usted, presidente, si usted, Estado salvadoreño, firmó un tratado internacional con un país o con una organización internacional como la ONU o qué sé yo, ¿verdad? Luego, el proceso o el filtro es, usted ya lo firmó, ya lo ratificó, perfecto. Okay. A nivel internacional se tiene que cumplir, pero ¿qué pasa a nivel nacional? Tiene que ir eso a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa ratificarlo para que se vuelva ley de la República también, ¿verdad? Claro. Publicarlo en el diario oficial. En el diario oficial y todo eso. ¿Y qué dice la Constitución? Si hay un
una ilegalidad o una contrapostura entre nuestra Constitución y esa legislación internacional que aprobó El Salvador, va a prevalecer la internacional que sobre la Constitución. Dice la Constitución salvadoreña. Ahora, pero lo único, dice, que no va a ser superior es que si esos tratados internacionales quieren vulnerar la soberanía nacional, ahí sí va a estar por encima la Constitución. Porque nadie tiene que vulnerar la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque la soberanía nacional ya no depende de los diputados o de la asamblea, sino que el poder recae en el pueblo, ¿no? En los votantes, en toda la población, en lo que quiere la población, ¿no? Pero miren, ya lo vulneró varias veces el presidente Bukele con su amigo Trump. Rudy, que esto justamente te iba a preguntar, si es que eso ya existe, ¿no? En todos los países, ¿no? Pero claro, y se ha vulnerado también. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Si bien es cierto, obviamente cada país tiene sus leyes, obviamente cada país puede actuar como el gobierno vigente, pues así lo desee, dependiendo de sus mayorías en el Senado, en la Asamblea, obviamente, ¿no? Pero sí que hay dos puntos importantes, quizás. Según el tratado, no va a haber, o va a haber cero violación directa. Eso es lo que se dice, ¿no? No hay ninguna cláusula que permita que Estados Unidos se maneje de manera unilateral o de manera para poder actuar, ¿no? Encima sobre los otros países. Eso ya existe, o sea, y que lo hemos visto que no ha sido así, que hemos visto actuar a Estados Unidos interviniendo en los países. Hablemos de las guerras, antes, las guerras nacionales, las guerras civiles en los países de Centroamérica, por ejemplo, pasado. Hemos visto que ha llegado a Panamá que por atraer al expresidente panameño, que está en la cárcel, por narcotráfico, etcétera. Hemos visto cómo ha llegado a Venezuela y sacó a Maduro. Pero vamos, que puede actuar. ¿Qué es lo que dice Donald Trump? Imagínate, o sea, está en una cosa poniendo un supuestamente tratado y dice, obviamente esto no va a pasar según el tratado, ¿no? Pero dice Donald Trump, dice, a mí solo díganme en dónde están. O sea, explícitamente te está diciendo que lo que está escrito aquí, lo que estamos firmando, no va a pasar. Va a pasar lo que yo diga o lo que yo ordene y mi acción. Punto. Correcto. Yo quiero, antes de que nos responda Rudy, poner más carne sobre el asador. Vaya, y si se dan estos ataques y muere gente civil que no tiene nada que ver, ¿quién va a responder? Correcto. Ahí está el tema. No se hacen, Andre. Ahí está el tema grave. Ahí está el tema más grave, diría yo. Porque es como que este acuerdo le está dando permiso a todos los países que se están aliando a Trump y a Estados Unidos, que si ellos ven que en sus países hay una amenaza, lo que decía, por ejemplo, Eric, le digo a Trump, a su gobierno, aquí hay una amenaza y me va a tirar una bomba y no importa si eran culpables, inocentes o una banda criminal, pero él va a atacar, ¿verdad? Porque según los países que firmaron están colaborando con el combate al crimen organizado con él, ¿verdad? Con Estados Unidos, y si yo apoyo a Estados Unidos, también estoy apoyando a las Américas, ¿verdad? Porque los países de América Latina van a estar libres de crimen organizado. Pero ustedes sabían que con el ataque de Venezuela, que para capturar a Maduro, El Salvador, a través de, creo que muchos no lo sabían, pero desde que Trump llegó a este segundo periodo presidencial, en el aeropuerto internacional de El Salvador, hay una parte del aeropuerto donde han prácticamente custodiado y acordonado para hacer una mini base militar estadounidense, y que ahí pasan varios de los aviones de guerra que controlan al resto de América Latina, estacionados, esos aviones estadounidenses. Y hay bastante información que corrió luego del ataque a Venezuela y que capturaron al presidente Maduro y su esposa, que uno de los aviones que salió precisamente para atacar a Venezuela
salió del aeropuerto internacional de El Salvador, ¿verdad? A sumarse a ese ataque y a ese operativo que estaba planificado ya. Es decir, el utilizar bases militares en otros países con los que yo militarmente tengo acuerdos para tener aviones o soldados estadounidenses y estar más cerca de los países que para mí son mis enemigos, ¿verdad? O mis objetivos de ataque, ¿eh? Estados Unidos, claro, lo ha hecho por años, pero ahora lo hace incluso a expensas de los gobiernos. ¿Por qué se ha enojado aquí con el gobierno acá español? Porque el presidente de España le dijo abiertamente a Pedro Sánchez que en esa guerra que está haciendo hoy con Siria ni se le ocurra utilizar las bases militares aéreas españolas, aunque sean estadounidenses, pero que no le iba a dar permiso en cielo español para que aviones despegaran o aterrizaran con el objetivo de seguir atacando a estos países del Medio Oriente. Entonces, porque no quiere guerra España, no quiere apoyar otra guerra ilegal. Entonces, y así se han ido sumando otros países de Europa. Entonces, con eso él se enojó porque hasta dijo, ¿no?, que todas las bases militares de los diversos países es propiedad de Estados Unidos y él podía hacer lo que quiera. Ajá, pero se le ha olvidado que para tener esas bases militares en esos países, ¿qué hizo antes? Llegar a acuerdos diplomáticos con esos países, porque no es que Estados Unidos tenía territorio en todos los países donde tiene bases militares, ¿no? Le cedieron una parte de ese territorio por acuerdos comerciales, ¿no? O diplomáticos, ¿no? Pero así como usted ni siquiera cumple muchas veces esos acuerdos, ¿por qué yo, el país tratante que también lo firmé en aquel momento con usted, por qué debo de cumplirle también? Si usted no cumple a veces tampoco sus acuerdos diplomáticos, ¿no? Entonces, esa sería una respuesta que obviamente cualquier presidente, claro, ¿no?, obviamente con criterio de derecho internacional, le hiciera a Trump, como lo está haciendo hoy Pedro Sánchez, ¿verdad? Y que lo deberían de hacer muchos países, no como estos que están firmando a ciegas, ¿no? Casi que a ciegas, pero El Salvador ya se venía ocupando una parte del aeropuerto internacional de El Salvador para tener ahí estacionados aviones de guerra de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿verdad? Y a través de eso han podido tener una logística más fácil para atacar, por ejemplo, a Venezuela, lo que pasó al inicio de este año. Fue cómplice, digamos, como está haciendo Italia, cómplice de lo que está sucediendo en Irán. Voy a aprovechar, esto es La Minuta. Vamos a agradecer a todas las personas que escuchan el podcast a través de todas las aplicaciones de audio, ya sea Amazon Music, Spotify, iOS, sistema App. ¿Cómo? También, sí. iOS y otras plataformas que escuché. Agradecer a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, Alemania, España, El Salvador, México, Brasil, República Dominicana, Francia, Italia, Irlanda, Argentina, Irak, Malasia, Costa Rica, Marruecos, Rusia, la Federación de Rusia, Ecuador, Hong Kong, Nepal, Perú, Pakistán, Suecia, Uruguay, y a todos agradecerles a los que nos dejan en sus listas. Estamos en las listas que nos escuchan muy a menudo. Ahora digo, espera, España, Colombia, Alemania, Argentina, Estados Unidos e Italia. Muchas gracias. Y obviamente vamos a seguir extendiéndonos. Gracias por escucharnos. Seguimos con el tema. Sí, yo diría, ¿no?, de que ahora vamos a volver a invitar a Rudy sobre este tema, porque queda la otra parte, que es la migratoria, que no la hemos tratado en este segmento, pero lo haremos, esto no se queda así. Pero pasamos al otro tema también que se va a poner en el ojo del huracán en las noticias, y es también este memorándum que firmó la embajadora de El Salvador con Estados Unidos acerca de este entendimiento y las reglas del juego sobre la instalación de reactores nucleares pequeños en El Salvador, conocidos como SMR. Que está a la imagen en este momento. En la actualidad, el 2020 ya lo implementó Rusia, en 2023 China,
y obviamente Estados Unidos. Son 3 países que tienen este tipo de reactores nucleares pequeños, en miniatura, small. Vamos a ver, de acuerdo a este programa FIRST que le llaman, vamos a analizar todos estos aspectos que también son candentes y calientes, que son serán tendencia. También la Unión Europea está hablando, por ejemplo, ayer Ursula von der Leyen dijo que lamentaba de que en los años 90 la Unión Europea había abandonado los programas nucleares en la Unión Europea, y ya habían venido hablando el año pasado también de los SMR, ¿no? De estos reactores nucleares modulares pequeños. Se está hablando de eso, sobre este tipo de energía, y al parecer El Salvador ya firmó este memorándum. No es un contrato, es un memorándum, pero que también tiene letras pequeñas, y en las letras pequeñas vive el diablo, y son las que tenemos que estudiar. Así que pasemos a ese argumento, Eric. Hay unas cosas sobre los SMR. Dice, obviamente ya nos ha explicado un poco, los reactores nucleares que son pequeños, ¿no? Que los tradicionales pueden caber en un contenedor o ser transportados. Imagínate, o sea, qué tan modernos son, ¿no? Son más seguros, rápidos de construir y escalables. Generan electricidad limpia y dependen tanto de combustibles fósiles y con menor impacto ambiental. La capacidad típica va de decenas a 300 megavatios. En El Salvador apunta a unos 100 megavatios para el primer reactor, dice. Sí que hay avances actuales en el año 2025-2026, la cooperación internacional, el apoyo de Estados Unidos al programa FIRST, que lo comentabas tú, Canadá y la IAEA. En junio del 2025, El Salvador puede ser el primer taller regional en América Latina para esto. Hay 2 posibilidades, se han analizado para poder tener estos reactores en El Salvador. La parte de Chalatenango, 40 kilómetros al noroeste de San Salvador, y en San Vicente, 70 kilómetros al este. La IAE ya revisó la seguridad de los terrenos, o sea que esto es cerca de San Salvador. Imagínate tú, donde hay mayor población en El Salvador, vamos a tener uno seguramente. Y en San Vicente, que hay menos población, pero seguramente te coloca. Y según esto hay un cronograma, sí, por ahí, el volcán de San Vicente, imagínate, qué bien, que tuvo actividad sísmica, actividad volcánica hace unos cuantos años. El cronograma, se planea el primer reactor en 7 años, ¿vale? Entre el 2031 y 2032, el primero será una investigación para capacitar personal y luego potencia. En el marco legal ya se aprobaron la ley de energía nuclear y crearon el OIPEN, Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear. Por Daniel Álvarez, también presidente de CEL. El objetivo, el 26% de la electricidad al país hasta el año 2050. Interesantísimo. Yo creo que también es una parte de oportunidad. El país tiene que buscar opciones y maneras de poder tener algo por la cual poder tener inversión extranjera, que es muy necesaria. También, aparte de eso, la energía nuclear, pues te abastece de energía, ya sea energía eléctrica, otro tipo de situaciones que puede aprovechar El Salvador para poder explotarlas y así poder tener mayores ingresos a nivel de país. Lo dejo ahí. Bueno, antes de darle el paso a Rudy, tienen una vida totalmente plena, 100% por 30 años. Los valores de los módulos van de 1.000 millones a 3.000 millones de la 4ª generación. Se pueden construir en unos 5 años, en diferencia de los reactores normales que se demoran 15 años. Finlandia se demoró 16 años, por ejemplo, el más nuevo aquí, por estos lados. Mitos, pro, contra, riesgos. Bueno, le damos la palabra a Rudy porque también tenemos ahí algunas opiniones que dar. Rudy, pan caliente. Miren, fíjense que hay que tener cuidado. Obviamente, recuerden que todo gobierno cuando hace este tipo de tratados internacionales vende muy bien el tema de estos proyectos de inversión,
o que obviamente potencian, ¿no?, el tema de que el país a nivel económico, a nivel de infraestructura, a nivel de desarrollo va a crecer, ¿no? Pero más allá de ese tema, se recuerdan cuando anularon la ley que prohibía el tema de la minería en El Salvador, ¿eh? Y aprobaron una donde permite hoy la minería, ¿no? Pero la minería, digamos, verde, ¿no? Según dijo el presidente, ¿no? Aquella que contamina menos, para que, por el tema de los ambientalistas que ya estaban criticando también este aspecto, y que la contaminación y todas las perjudicaciones al tema de salud que iba a tener este tema a la población, ¿no? Similar con esto, o sea, el proyecto se vende muy bien, pero ¿qué consecuencias a nivel de derecho ambiental, a nivel de la salud, a nivel de las comunidades que van a estar cerca de estos reactores va a tener? ¿Qué repercusiones va a tener? Si el gobierno ya pensó que si hay algún tipo de consecuencia, ¿cuál va a ser el plan para poder abordar de esa manera estos aspectos, ¿no? Porque ya de por sí El Salvador está sufriendo ahorita una escalada grande de violencia y de desplazamientos forzados en los territorios, ¿verdad? Están desalojando a muchas comunidades para instalar proyectos que el gobierno, claro, vea, con la ley de expropiación dice, bueno, yo aquí en este pedazo de territorio tenemos pensado hacer un proyecto a gran escala nacional que es de interés nacional, ¿verdad? Porque van a venir a invertir de otros países, empresas grandes o a nivel gubernamental, ¿no? De país a país. Pero como es interés nacional, yo puedo expropiarte, ¿verdad? Toda esta comunidad se me tiene que ir, ¿verdad? ¿A dónde? No sé, ¿verdad? Por ahí les tenemos algún otro terrenito para que ahí se ubiquen y les vamos a dar tanto, ¿no? Que a veces es una nada, ¿no? Lo que se da de compensación para los años que de repente familias tienen viviendo ahí donde quieren hacer estos grandes megaproyectos, como el aeropuerto de la Unión, que ya está en construcción. Desplazaron a muchas familias de ese sector en el departamento de la Unión. Ahora con la minería lo están haciendo también, ¿verdad? Con este tema no me va a caber duda que lo van a hacer también, ¿verdad? Porque no creo que vayan a ir a poner estos temas a la par de una comunidad o encima de una comunidad. No, van a desalojar a grandes cantidades de población para poder hacer esto. Y lo otro, ¿verdad?, que muchos de los proyectos que el gobierno hace no son del todo transparentes. ¿Qué significa eso? Que muchos de estos proyectos, cuando se traen, ¿verdad?, tienen también un tema de corrupción, ¿eh? ¿A qué nivel? Que en El Salvador ustedes no van a poder encontrar en ninguna página gubernamental que el proyecto se está construyendo con tantos millones a disposición que ha puesto el gobierno salvadoreño, porque no hay transparencia, ¿eh? No se sabe cuánto se gastó, cuánto va a invertir la empresa, cuánto va a poner El Salvador, ¿verdad? O a qué empresas le van a pagar esa construcción o esos temas, ¿no? Y muchas veces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no publican estas cosas de manera transparente? Porque normalmente son precisamente amigos, familiares del clan Bukele que están alrededor de él, que hacen estas empresas de un día para otro y que las registran en el país, y que son ellos los que al final reciben esos fondos públicos para la construcción elevadísimo a veces, ¿no? Si esta cosa va a costar 1 millón, nosotros pongámosle 2 millones, ¿verdad? Para que el otro millón, obviamente, legalmente se desvíe y le vaya a quedar ahí a un amigo o a un familiar de los Bukele, ¿no? Entonces, todo este tema en El Salvador se ha dado mucho tema de corrupción alrededor de todas estas cosas. Miren, el tren del Pacífico, este tema del Metrocable que va a pasar por la capital, o sea, todos esos megaproyectos siempre tienen estas dos cosas que yo les estoy comentando: desplazamiento, desalojos forzados de las comunidades donde van a pasar los proyectos, falta de transparencia, y esto, como los que ustedes acaban de meter al debate, también llega con el contenido de que puede haber una contaminación ambiental. Y no hay un estudio de un impacto ambiental, así como hicieron con el tema de la minería. No hay un estudio previo para que de verdad el Congreso y los diputados se sienten a analizar si eso va a tener más beneficios que afectaciones para el pueblo, ¿no? Si en
en 1 o 2 horas aprobaron el tema de la ley de minería verde en El Salvador, sin impacto ambiental y sin nada, escuchando las mismas opiniones de los funcionarios del mismo gobierno, y ni siquiera las organizaciones ambientalistas o de las comunidades que iban a salir afectadas. Entonces, lo mismo va a ser con este tema, Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, porque de repente nosotros no nos oponemos al desarrollo de un país, pero hay que hacerlo de manera bien ordenada. ¿Se recuerdan cuando los gobiernos anteriores implementaron lo de estas plantas solares, estas máquinas que ponían, que de repente la gente quiso empezar a comprarlas y ponerlas en los techos de la casa para que recibiera energía solar y así tener energía más renovable y ya no estar con la energía hidroeléctrica, y así evitábamos secar más el río Lempa en El Salvador, ¿no? Entonces, todas estas empresas comenzaron a ganar dinero porque vendían estas máquinas de paneles solares a grandes costos, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió después? Que se iban dando cuenta que habían intereses de personas que estaban alrededor de esos gobiernos, que tenían, ¿no?, unas comisiones por estar vendiendo a las instituciones de gobierno, a las alcaldías, a diversas familias y empresas, estos paneles solares, ¿no? Entonces, al final, siempre se busca llevar inversión o proyectos que para el beneficio de todo un país, pero si no se hace de manera transparente y bien hecho, ¿no?, al final lo que queda es más afectación, más contaminación y más vulneración de derechos a comunidades pobres, que son siempre las que más salen sufriendo estos aspectos, ¿no? No los empresarios, no la ciudad capital, que obviamente ellos pueden pues generar mucho dinero, mucho trabajo, pero ¿y las comunidades donde van a instalar estos proyectos? ¿Qué ganan con todo este tema, ¿no? Entonces ahí es donde hay que, yo pienso siempre del lado de derechos, ¿no? Porque bueno, no soy economista, no soy inversionista. Yo poco escucho de derechas. Claro. No. De derechos, no. Va. Derechos. Vale, que me confieso en vivo. No, muy bien, Rude, me parece excelente porque este es un debate que se va a poner caliente en El Salvador, además de que somos un foco y mucha gente a nivel internacional está pendiente y bueno, nuestro podcast lo escucha. Y por eso traemos este tipo de temas así, que no es que se pondrá de moda, es que se va a poner bastante candente esta cosa, sobre todo porque hay que ir a ver qué son estos reactores nucleares pequeños que producen. Solo hay 3 países que lo tienen en estos momentos, que me imagino que a nivel experimental también, que es Estados Unidos, Rusia y China. Miren el caso, países que tienen gran extensión de terreno, no como El Salvador, que somos 20.000 kilómetros cuadrados, y que estos módulos producen de 2 a 30 veces más residuos radioactivos que las plantas nucleares normales. Entonces habría que leer las letras pequeñas de estos contratos. En primer lugar, los que van a abastecer de uranio enriquecido será Estados Unidos. Ahora ya se dijo que El Salvador tiene uno de los elementos químicos que ayuda a producir también energía atómica. Pero el uranio enriquecido, los proveedores serían los Estados Unidos. Habría que leer la letra pequeña, quién se va a encargar de las escorias radioactivas, de la basura radioactiva que eso produce y cómo se va a transportar, o si El Salvador será a cargo de hacer un basurero de escoria radioactiva. Ya hay un debate en un basurero en la zona paracentral del país, siempre en San Vicente, en Tecoluca. Y ahora estábamos hablando de que se necesita enterrar pues a una gran profundidad las escorias radioactivas que no desaparecen. Al final, alguien puede decir, los creadores de contenido que apoyan al gobierno, de que a quién le importa que dentro de unos 200 años esto salga a la superficie porque ya no estaremos vivos. Pero es muy simplista decir esto. Ahora, el costo. Este tipo de reactores equivalen a una central mediana eléctrica.
Hay que pagar también aseguraciones, porque aquí va la pregunta bastante delicada, y es que si es verdad que estos reactores no explotarían como los de Fukushima o como los de Chernobyl, pero también pueden haber fallas. Y si se dan estas fallas, ¿quiénes pagarían las consecuencias en la contaminación radioactiva? Y no solamente en El Salvador, de que El Salvador estamos sobrepoblados, sino que también los vecinos de Honduras y Nicaragua, que según los vientos es donde se haría. Podría haber una crisis política también en la región. Por ahí me quedo. Eso es lo que dices tú, Andrés, con respecto a estas dos, ¿cómo se llama? La Hiroshima, no. ¿Ah? Sí, Fukushima, el accidente Fukushima, más reciente que hubo en Japón. Y Chernobyl. Chernobyl, sí. ¿Quiénes se hicieron responsables de eso? Al final, no, porque las tormentas electromagnéticas radioactivas llegaron a esta parte de Europa y no hubo ningún tipo de responsabilidad civil. Eso es lo que quiero llegar. Nadie se va a responsabilizar de nada. O sea, simplemente pasan las cosas. Es como la guerra. O sea, aquí, bueno, ahora ya son el alza de los precios. Ahora son los negocios, ¿no? De que terminamos la guerra y ustedes tienen que venir y reparar la ciudad y van a 50,000 millones de dólares, por ejemplo. Pero en ese caso no hay ningún responsable, ojo. Generalmente debe de ser las empresas, se supone, ¿no? que construyen y llevan a cabo todo este proyecto. Pueden ser locales, nacionales, o pueden ser extranjeras, para el caso de este convenio con Estados Unidos y las agencias estas que llevan toda esta situación. Pero el Estado es el responsable al final, a través del gobierno que ha firmado. Pero ellos, ¿dónde van a estar si esto sucede? Ya no van a existir. O sea, este es un acuerdo de cheque en blanco para las cosas que van a pasar a futuro, como dijeron los otros. No me importa que de aquí a 200 años esto se pudre, porque no voy a estar yo. Es de una manera de pensar demasiado egoísta, ¿vale? Irresponsable, totalmente, Andrés. Ahí yo también me quedo hasta ahí. Casi vamos llegando a la hora. Yo creo que vamos sintetizando para ir finalizando. Andrés y Rudy. Rudy, ¿qué piensas tú sobre este tema? Es muy importante desorden también. Miren, todos los análisis y digamos debates o pensamientos son definitivamente válidos, pero lo más importante es lo que acaba de comentar mi estimado Andrés en el tema de territorio, ¿verdad? Porque si tú te pones a pensar, precisamente estos tres países que experimentalmente han instalado este tipo de proyectos tienen una dimensión territorial grandísima, que muy bien pueden implementar estos proyectos y que a grandes kilómetros a su alrededor no haya población, digamos, residiendo o viviendo y que pueda salir, digamos, afectada. Pero ¿y en El Salvador dónde lo pensás? Ya tenemos algunas ideas de los lugares allá en la zona norte o de Chalatenango donde lo quieren poner, pero la pregunta, digamos, irónica sería, ¿dónde piensas ponerlo si no hay casi ni 1 kilómetro cuadrado de El Salvador donde al menos una persona o familia viva? Porque ya ni cabemos. O sea, para un país tan pequeño del hemisferio latinoamericano, que seamos casi ya 7, 8 millones de personas viviendo en El Salvador, ¿verdad? Ya no hay espacios, ¿eh? Si de repente tú vas a las zonas de las urbes de San Salvador, Santa Tecla, Santa Ana, San Miguel, y tú ya estás viendo casas y colonias hasta en las montañas y en las colinas, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vas a ir a poner este tipo de megaproyectos, ¿verdad? Entonces, al final, es lo que les digo, es un tema más de popularidad, de moda, de vender bonito, ¿no? El tema de estos proyectos, sin analizar antes si le conviene a El Salvador, si no le conviene al país, si va a tener más afectaciones que beneficios, lo que ustedes decían, si sucede este tipo de accidentes, como por ejemplo estas que nadie quisiera, ¿no? Explosiones, muertes de radioactividad. ¿Quién se va a encargar de responder a las víctimas, a las muertes que ocasione? ¿Quién va a pagar esos daños? ¿O quién va a limpiar eso precisamente? Si ni siquiera tenemos empresas especializadas en eso en El Salvador. ¿Qué nos va a tocar? ¿Gastar millones
para que otra empresa extranjera que sepa eso lo vaya a hacer a nuestro territorio. Entonces, ¿qué ganancias van a quedar? O sea, son tantas preguntas y pocas respuestas frente a un gobierno que no es transparente. Ese es el problema, ¿eh? Porque muchas preguntas pueden haber si el presidente se pusiera con una mesa de diálogo a analizar todos estos megaproyectos y contestar todas las preguntas a la prensa, a los ambientalistas y a quienes deseen. Pero como ya sabemos que no va a pasar, entonces al final, pues ya sabemos que esas respuestas nunca van a existir, sino que al final lo que va a prevalecer son los intereses empresariales, pues, del egoísmo de este clan Bukele que solo quiere seguir llenando las bolsas a costillas de esto, ¿no? Rudy, hasta que entre 30 y 40 años nosotros estemos a punto de producir una bomba atómica, entonces va a cambiar el tema. Señor. Como comienza todo, termina todo, ¿no? Pues interesante el tema, de verdad, me ha gustado muchísimo, Rudy, Handler. Vamos cerrando, digo, porque por cuestiones de tiempo, obviamente, hemos llegado casi al final. Andrés, vamos con el cierre. No, este es un tema que queda abierto y vamos a invitar nuevamente a Rudy porque esto se va a armar un debate, pero tremendo a nivel de América Latina. Este es siempre un tema geopolítico, ya sea del escudo de las Américas como de los reactores nucleares pequeños. Son dos temas geopolíticos de los que indiscutiblemente aquí nos van a tener hablando acerca de esto. Estamos preparando un tema acerca de Argentina, la economía, de Milei y todo eso. Y la gente que nos sigue de Argentina, pues esperemos no decepcionarles con nuestros análisis. Hay que decirle que hay mucha información oficial, ¿vale? Información oficial. Yo lo dejo ahí porque, claro, eso ya es otra cosa. Vamos a investigar más, vamos a darle más información, no solamente la oficial, también hay que ver otro tipo de estudios. Rudy, te agradecemos un montón haber estado con nosotros. Tus conocimientos técnicos son importantes para ir entendiendo qué está pasando. Algunos llaman que es un desorden para crear un nuevo orden. Correcto. Y a la vez crear, según nuevo derecho y legislación internacional, ¿no? A conveniencia de estos sistemas políticos ultraderechistas y empresariales, ¿no? Es lo más grave, ¿no? Porque ahora como que pareciera que ya el tema de derechos sociales, de derechos humanos, ya pasó de moda y ahora tiene que prevalecer el tema de derecho empresarial y geopolítico, ¿no? Y así que definitivamente hay que tener cuidado. Pues Muchas nada, gracias. nos despedimos. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima. Gracias, Rudy, por haber estado con nosotros. Y como te dice Andrés, esperemos volverte a tener aquí con nosotros en el podcast La Minuta. Muchas gracias. Claro. Saludos hasta Madrid. Bueno, Un gusto, claro. Nos vemos hasta la próxima. Bienvenidos